Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Ford Focus de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, la carrocería del Focus de segunda generación inicialmente resultó ser muy fuerte. Esto es especialmente cierto para aquellos automóviles que se produjeron antes de la actualización de 2008. Pero es importante comprender que incluso con un cuidado muy cuidadoso, la edad sigue pasando factura. Según los estándares automotrices, el segundo Focus ya no es joven, por lo que regularmente se encuentran focos de corrosión en las copias usadas. Las áreas particularmente vulnerables a la oxidación son los lugares donde los parachoques delantero y trasero se unen a la carrocería, así como las costuras de los umbrales. El resto de partes del cuerpo resisten mejor los embates del entorno externo, pero no son omnipotentes. No está de más realizar un tratamiento anticorrosión adicional en la carrocería inmediatamente después de comprar el coche. Por otro lado, los modelos Focus más antiguos, que presentan corrosión en zonas visibles de la carrocería, son muy baratos en el mercado secundario. Para algunos entusiastas de los automóviles que están preparados para algunas molestias estéticas o que tienen la capacidad de eliminar los defectos por sí solos, un Focus tan maltrecho puede ser una excelente opción. Por supuesto, es mejor rechazar las muestras francamente podridas. Debido a la corrosión de las perforaciones, la humedad de la calle puede penetrar en el interior, lo que puede provocar problemas eléctricos. Como resultado, los costes de poner en orden un Focus de este tipo pueden resultar mucho más elevados de lo previsto. Además, existe la posibilidad de que el coche se haya podrido debido a que fue mal restaurado tras un grave accidente. Sorprendentemente, los Focus que salieron al mercado después del restyling de 2007 tienen más problemas con la pintura y la carrocería. Es posible que Ford, al observar la enorme demanda del Focus, decidiera ahorrar un poco y cambiar a la tecnología de pintura. Como resultado, la pintura resultó no ser tan duradera. Una exposición mínima es suficiente para que aparezcan pequeñas astillas y rayones. La salvación de los arañazos podría ser cubrir la carrocería, o al menos los lugares más vulnerables, con una película protectora transparente, pero es poco probable que los actuales propietarios del Focus den un paso tan caro. Desde hace tiempo se sabe que la pintura metálica tiene un efecto positivo en la resistencia a la corrosión de la carrocería del Focus. Pero incluso a pesar de esto, en casi todas las copias del Focus que se lanzaron después de la actualización se pueden encontrar al menos colores cosméticos. Teniendo en cuenta la considerable edad del modelo, no hay por qué tener miedo de esto. Más bien, tendrá que aceptar el hecho de que tomará bastante tiempo encontrar una copia que valga la pena. Afortunadamente, la elección de segundos focos en el mercado secundario es muy amplia. No creas que solo aquellos Focus que fueron ensamblados en nuestra planta Ford tienen problemas de corrosión. Si estudias detenidamente los coches que se ensamblaron en otros países, descubrirás que tienen exactamente los mismos problemas. Por supuesto, el clima en el que se utilizó un automóvil en particular tiene un cierto impacto en el estado de la carrocería y la pintura, pero la tecnología de pintura en cualquier caso fue la misma en todas las fábricas donde se produjo el Focus. Es muy raro en nuestro mercado encontrar Focus que nos trajeron y que ya se utilizan desde Europa Occidental. No tiene sentido práctico comprar un coche así. Los Focus fabricados en Europa tendrán muchas otras piezas que en caso de mantenimiento y reparación deberán adquirirse exclusivamente bajo pedido. Al mismo tiempo, en términos de sus características de consumo, el Ford Focus producido en Przewolsk no es de ninguna manera inferior a los vendidos en los países de Europa Occidental. La avanzada edad de la mayoría de los Focus de segunda generación se evidencia no solo por la aparición gradual de bolsas de corrosión, sino también por la óptica frontal notablemente nublada. Debido a que Ford no utiliza el plástico más caro, los parachoques de muchos coches presentan grietas. Estos últimos aparecen especialmente con la aparición de heladas severas. Ford también ahorró dinero al colocar la tira cromada que se encuentra en la tapa del maletero.
Con el tiempo, los sujetadores se aflojan notablemente o incluso se rompen por completo, después de lo cual el revestimiento comienza a vibrar y a desgastar intensamente la pintura que se encuentra debajo. No es de extrañar que en este lugar también se estén formando activamente bichos. Sin embargo, mucho más a menudo los propietarios de Focus se quejan del mecanismo de apertura del capó, francamente fallido. Los ingenieros colocaron el bloqueo del capó debajo del emblema corporativo deslizante, sin pensar en absoluto en las duras condiciones en las que se utilizaría el automóvil. El cilindro de la cerradura se obstruye gradualmente con suciedad y polvo, tras lo cual resulta imposible abrir el capó con la llave. En el periodo otoño-invierno, el agua fluye continuamente hacia la larva, que se congela a medida que baja la temperatura. Y de nuevo, para abrir el capó hay que dedicar unos buenos 10 minutos. Solo hay una salida: limpie regularmente la cerradura de la suciedad, lubríquela y, cuando comience la escarcha, trátela con agentes repelentes de humedad. Si el interior del primer Ford Focus impresionó por sus decisiones audaces, en la segunda generación del modelo se decidió confiar en la comodidad y la solidez. Desde el punto de vista ergonómico, en el interior no hay absolutamente nada de qué quejarse. El Focus de segunda generación no impresiona con sus lujosos materiales de acabado, pero para un coche de golf la calidad de los materiales utilizados es de un nivel muy alto. Aunque, por supuesto, los milagros no ocurren. Después de 10 a 12 años de funcionamiento, incluso los materiales más resistentes al desgaste pueden mostrar signos de desgaste. En primer lugar, el kilometraje sólido del automóvil se puede adivinar por el desgaste del volante y la tapicería de los asientos. A menudo, el asiento del conductor está abiertamente aplastado. Los elementos pintados en plata en el panel frontal lucían muy bien en un Focus nuevo, pero después de muchos años de uso probablemente se rayaron incluso los propietarios más cuidadosos. Por otro lado, incluso las palancas y botones bastante desgastados conservan su funcionalidad, lo que indica tanto la alta calidad de los componentes utilizados como la alta calidad de la construcción del vehículo. Es gracias al excelente ensamblaje que el interior del Focus no cruje con la edad tanto como los interiores de muchos competidores. Sin embargo, Focus aún no debería idealizarse. No todos los compradores potenciales de este modelo saben que Ford inicialmente proporcionó diferentes cantidades de aislamiento acústico para diferentes modificaciones del automóvil. Como se puede imaginar, las modificaciones más baratas del Focus se vieron privadas de materiales de insonorización. Como resultado, las sensaciones después de una prueba de manejo de las versiones básica y superior pueden diferir bastante. Es posible que los propietarios anteriores hayan añadido ruido adicional al coche. Otro gasto es la sustitución del sistema de audio estándar, que no puede presumir de un sonido aceptable. Afortunadamente, existen multitud de dispositivos en el mercado que ofrecen un sonido de mayor o menor calidad a un bajo coste. Los mecanismos simples a priori fallan con menos frecuencia. Este axioma es bien conocido por los ingenieros de Ford, por lo que no es sorprendente que la simplicidad y la facilidad de mantenimiento se pusieran en primer plano al diseñar los sistemas eléctricos del automóvil. Los problemas eléctricos constantes son posibles tanto en vehículos restaurados después de un accidente como en los llamados vehículos ahogados. Sin embargo, no olvide que las unidades electrónicas del Focus prácticamente no están protegidas de la humedad de ninguna manera, por lo que incluso cuando limpie en seco el interior debe tener cuidado. Los bloques inundados de agua inevitablemente comienzan a fallar. Desafortunadamente, Ford escatimó en la calidad de los contactos y conectores al desarrollar el Focus. Después de 5 a 6 años de funcionamiento, los conectores comienzan a fallar y no pueden soportar encendidos y apagados repetidos. El punto débil sin duda pueden considerarse los casquillos de las lámparas. Además, esto es totalmente cierto tanto para las ópticas delanteras como para las traseras. Los cartuchos se queman de vez en cuando y después hay que cambiarlos. También hay muchas quejas sobre los faros antiniebla. Es mejor no utilizarlos a menos que sea necesario.
De lo contrario, debe estar preparado para el hecho de que su cableado pronto requerirá reparación o incluso reemplazo. La vida útil del generador en el Focus con motores de gasolina de 1,4 y 1,6 litros deja mucho que desear. Funciona correctamente durante unos 5 a 6 años, tras los cuales empieza a fallar. Se pueden esperar problemas con el rodamiento, el puente de diodos y el regulador de relé. No es aconsejable jugar con un generador que ha agotado sus recursos. Es más fácil reemplazarlo por uno nuevo. Afortunadamente, su costo es bajo y usted mismo puede encargarse del reemplazo. Otra cosa es cuando se trata de sustituir el generador por un Focus con unidades de potencia más potentes. Debido a la disposición más densa de las unidades en el compartimiento del motor, el reemplazo puede tardar varias horas. Ayuda que el Focus con potentes unidades de potencia estuviera originalmente equipado con un generador diferente, que falla con mucha menos frecuencia. Los motores básicos del Ford Focus de segunda generación eran unidades de 1,4 y 1,6 litros con una capacidad de 80 y 100 caballos de fuerza, respectivamente. Ambos pertenecen a la familia Z-Gassi, que ha demostrado su eficacia. En la práctica, se ha demostrado desde hace mucho tiempo que, siempre que la correa de distribución se reemplace periódicamente y se observe un intervalo de cambio de aceite de 10.000 kilómetros, cada uno de estos motores puede durar entre 450 y 500.000 kilómetros antes de una revisión importante. En cuanto a los puntos débiles, incluyen un termostato fallido. Esto es lo que a menudo provoca un sobrecalentamiento, después del cual ya no es necesario hablar de $500.000 de recursos. El diseño del filtro de aire tampoco tuvo mucho éxito. También se ha observado que la válvula de mariposa de los motores de la serie STEC está muy cubierta de depósitos, tras lo cual la unidad de potencia comienza a funcionar de forma inestable al ralentí. No se debe descartar la baja potencia de los motores básicos. No podrás conducir dinámicamente un Focus de 80 caballos de fuerza incluso si solo hay un conductor en la cabina. La versión de 100 caballos tampoco impresionará por su dinámica. Para seguir el ritmo del tráfico urbano, el motor tendrá que girarse de vez en cuando, lo que a su vez reducirá su vida útil. Como resultado, 450.000 kilómetros en algunos casos se reducirán fácilmente a 250 a 300.000 kilómetros. El catalizador del motor 1.4 y la versión de 100 caballos de fuerza del motor de 1.6 litros pueden soportar hasta 200.000 kilómetros. El indicador es muy bueno para los estándares modernos. Pero los propios motores, a pesar de no tener un diseño muy complejo, resultaron ser muy sensibles a la calidad del combustible. A veces, la luz de advertencia Check Engine se enciende inmediatamente después de repostar con combustible de baja calidad. Pero para ser justos, hay que decir que el raro llenado con un sustituto no tiene consecuencias críticas. A menudo, la luz de advertencia se apaga poco después de que ingresa combustible de calidad normal al tanque. En términos de dinámica, parece preferible la versión de 115 caballos de fuerza del motor de 1.6 litros. Pero la mejora en el rendimiento dinámico no pasó desapercibida. En igualdad de condiciones, habrá un poco más de problemas con una unidad de 115 caballos de fuerza. El hecho es que para aumentar la potencia, los ingenieros utilizaron un sistema de sincronización variable de válvulas. Como resultado, el motor resultó ser más sensible tanto a la calidad del aceite como a sus intervalos de sustitución. Ford obligó a los propietarios a utilizar aceites menos viscosos, por lo que el desgaste de las camisas del cigüeñal en el motor de 115 caballos de fuerza fue mayor que en las unidades de potencia más débiles. Los aficionados a la conducción activa deberían dar preferencia al Focus con motores de 1,8 y 2,0 litros. No hay quejas sobre su confiabilidad, pero son más difíciles de mantener y reparar, lo que afecta directamente el costo del trabajo. Por ejemplo, los motores más potentes utilizan bujías de platino. Pueden durar entre 100 y 120.000 kilómetros, pero a muchos propietarios el costo de las bujías nuevas les parece excesivamente alto. Por eso,
A la hora de sustituirlas se utilizan velas normales, que son notablemente más baratas pero también duran mucho menos. El mecanismo de distribución de gas por cadena utilizado en los motores de 1,8 y 2,0 litros requiere una actualización cada 200.000 kilómetros. Entre las desventajas obvias se encuentran las conexiones insuficientemente fuertes del sistema de admisión. A medida que aumenta el kilometraje, cabe esperar sorpresas desagradables del colector de admisión, cuyas trampillas tienden a desgastarse. Es peor si las válvulas se rompen por completo y caen dentro de los cilindros. En este caso, es inevitable una revisión importante del motor. Sin embargo, este problema no es tan grave. Por tanto, la mayoría de los propietarios de Focus tienen derecho a contar con el hecho de que los motores de 1,8 y 2,0 litros también durarán al menos 350.000 kilómetros antes de la primera revisión. De vez en cuando, en el mercado secundario se pueden encontrar Focus importados del mercado de Europa Occidental con unidades de potencia diésel. La mayoría de estos coches están equipados con un motor de 1,8 litros, aunque de vez en cuando puedes encontrar a la venta una versión de 2 litros. La unidad más pequeña no está nada mal, pero no se puede descartar el enorme kilometraje del Focus diésel. En el futuro, esto significará costosas reparaciones de los equipos de combustible. También vale la pena entender que los recorridos largos afectan el desgaste de todos los demás componentes. De este modo, el posible ahorro de combustible casi siempre desaparece por completo. Para el Focus se ofrecían tanto cajas de cambios manuales como automáticas. Además, la mecánica estaba disponible en 2 versiones a la vez. Todas las modificaciones con una cilindrada inferior a 2 litros estaban equipadas con una caja de cambios de la serie IB5. También se puede encontrar en los modelos compactos de Ford Ka y Fiesta. Pero si en el pequeño Kia hatchback, cuyo peso no llega ni a 1 tonelada, la transmisión manual se siente excelente, en el Focus tiene que trabajar con cargas mucho más fuertes. Y cuanto más potente sea la unidad de potencia con la que se combina, mayor será la carga. Los problemas típicos son el rápido desgaste de los sincronizadores, después del cual los engranajes comienzan a salir disparados, y la vida útil limitada del cojinete del eje de entrada. El hecho de que este último requiera ser reemplazado lo indicará un ruido característico de la caja. La mecánica del Focus no soporta bien los arranques bruscos en los semáforos. Reducen significativamente la vida útil del diferencial. En una palabra, hay muchos problemas. Por otro lado, la transmisión manual del Focus es fácil de reparar y hay repuestos más que suficientes para ella. Si lo desea, puede encontrar un conjunto de caja usado en un sitio de desmontaje. Naturalmente, en este caso solo se puede adivinar la vida útil residual de una unidad usada. Para el Focus con motor de 2.0 litros se ofrecía otra transmisión manual, perteneciente a la serie MTX-75. El hecho de que tras una pequeña modernización se haya instalado en un minibús comercial Ford Transit demuestra lo grande que es el margen de seguridad de esta caja. No es de extrañar que funcione en el Focus, mucho más ligero, prácticamente sin problemas. Algunos automovilistas temen que la versión con motor de 2 litros utilice un volante bimasa, pero para el Focus cuesta relativamente poco. La transmisión automática de la serie 4F27E ha demostrado su eficacia. Por supuesto, solo 4 marchas parecen insuficientes para los estándares modernos, pero esto se compensa plenamente con una alta fiabilidad. Si cambia el aceite cada 60 a 70.000 kilómetros, la transmisión automática durará entre 180 y 200.000 kilómetros sin ningún problema. Otra cosa es que casi todos los Focus de segunda generación ya han acumulado un kilometraje comparable o mucho mayor, por lo que ya no hay esperanzas de una larga vida útil de la transmisión automática. Después de los 200.000 kilómetros, probablemente surgirán problemas con la banda del freno de sobremarcha. Los síntomas de una reparación rápida son fuertes golpes al cambiar. Por lo general, en ese momento los solenoides y embragues prácticamente han agotado su vida útil.
Pero esto no significa en modo alguno que la transmisión automática no haya tenido éxito. Viceversa. Estos no son más que problemas relacionados con la edad que aparecerán en cualquier modelo con un kilometraje similar. El Ford Focus automático también se ve respaldado por el hecho de que los especialistas dominan desde hace mucho tiempo su reparación. Además, a menudo ni siquiera es necesario desmontar la unidad para realizar reparaciones. Comprar una caja de contrato tampoco es un problema. Pero incluso en este caso, solo podemos hacer conjeturas sobre el recurso residual. A diferencia de la mayoría de los competidores, que se conforman con una suspensión trasera arcaica con vigas semi-independientes, los ingenieros del Focus utilizaron una suspensión multibrazo. En la parte delantera luce el diseño MC Person típico de los coches de golf. Un excelente equilibrio entre manejo y comodidad es una ventaja definitiva del segundo Focus. Pero incluso en este caso, vale la pena tener en cuenta el kilometraje de las copias usadas. En automóviles con un kilometraje de unos 200.000 kilómetros, ya se han sustituido todas las piezas originales de la suspensión. Algunos, 2 o 3 veces. Naturalmente, los consumibles no originales podrían cambiar radicalmente el carácter original del Focus. Por lo tanto, debemos hablar de la vida útil de las piezas de suspensión teniendo en cuenta su calidad. Los puntales y casquillos estabilizadores, independientemente del fabricante, se pueden clasificar de forma segura como consumibles. Requerirán reemplazo cada 30 a 40.000 kilómetros. Afortunadamente, son económicos y se pueden cambiar de forma independiente si se tienen las herramientas. Los cojinetes de soporte de los puntales delanteros pueden soportar de 60 a 80.000 kilómetros. Los bloques silenciosos de las palancas están listos para durar unos 80.000 kilómetros. La vida útil de los cojinetes de las ruedas es mayor, pueden durar unos 120.000 kilómetros. Curiosamente, los cojinetes de rueda originales a menudo fueron objeto de críticas debido a su sensibilidad a la humedad y a las sobrecargas laterales. Los bloques silenciosos de la suspensión trasera pueden soportar unos 70.000 kilómetros. Por cierto, no hay que tener miedo de las palancas múltiples. Las piezas de repuesto no son tan caras como se cree comúnmente. Quienes quieran ahorrar dinero deben saber que algunos consumibles originales de Mazda son adecuados para la suspensión de Ford. La dirección del Focus se consideraba absolutamente poco fiable en los primeros años de producción de este modelo. Los propietarios experimentaron golpes en la cremallera de dirección literalmente después de conducir entre 20 y 30.000 kilómetros. Llegó al punto en que los distribuidores tuvieron que cambiar las lamas como parte de la garantía. Sin embargo, cuando hubo demasiadas llamadas, la gente de Ford decidió que no había nada malo en llamar a la puerta. Se decidió abandonar la sustitución de todo el bastidor, después de lo cual los distribuidores se limitaron a apretar el mecanismo. Por un corto tiempo, esta medida a medias ayudó, después de lo cual volvieron los golpes. En cuanto a la dirección asistida, su tipo dependerá de la cilindrada del motor. Las modificaciones con unidades de 1,4 y 1,6 litros recibieron un servomotor hidráulico, y con motores de 1,8 y 2,0 litros, un servomotor eléctrico. El punto débil de un servomotor hidráulico son las tuberías de aceite. Más precisamente, ni siquiera ellos, sino accesorios que con el tiempo empiezan a gotear. Lo peor es que el fluido de trabajo comienza a caer directamente sobre la correa de distribución. Esto puede provocar la rotura del cinturón, aunque, para ser justos, hay que decir que estos casos son raros. En un Focus con dirección asistida eléctrica, la unidad de control electrónico puede fallar. Sistema de frenos. Hasta 2008, las versiones más baratas del Focus estaban equipadas con frenos de tambor traseros. Tras la actualización, dieron paso a los frenos de disco. No hay quejas sobre su recurso. Lo mismo se aplica al coste de los discos y pastillas de freno. Para aquellos propietarios que consideran demasiado elevado el precio de los consumibles originales, existe en el mercado una gran cantidad de repuestos no originales más baratos.
El Ford Focus de segunda generación es un coche europeo de pleno derecho. Incluso ahora, cuando han pasado 15 años desde su debut, sigue siendo bastante relevante. Esto lo confirma la situación en el mercado secundario. No es necesario buscar un comprador para un segundo Focus durante mucho tiempo. Pero el Focus en sí puede y debe buscarse durante mucho tiempo. Hay muchas ofertas en el mercado y la tarea de un comprador potencial es encontrar entre decenas de opciones la que esté en las mejores condiciones técnicas posibles. Dado el considerable kilometraje, encontrar un Focus sin problemas técnicos más o menos graves no es muy fácil. Por otro lado, el Ford Focus es bastante reparable. Por lo tanto, ponerlo en orden inmediatamente después de la compra no le costará mucho. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.